estos libros. Vamos a volver otra vez a anunciarlo, porque yo hablé con la casa de publicaciones. Al aire. Estamos al aire. Bueno, estábamos aquí conversando de la oferta que hicimos la vez pasada, que la casa de publicaciones me ofreció la oportunidad de que aquellas personas que adquieran el libro, yo estoy muy interesado en que lo adquieran, la revelación del misterio escondido, la gracia de Dios, porque aquí te va a explicar tantas cosas y tantas cosas. Te va a explicar, mira, por ejemplo, que Judas, escucha, era el mejor amigo de Jesús, no el enemigo. Aquí te lo voy a explicar, que Judas vino a ser el segundo cordero del sacrificio. Aquí te lo explica. Que Judas era de la simiente incorruptible. Te lo explica. Te explica por qué el infierno es una fantasía, invento de la Iglesia Católica Romana, y los evangélicos lo copiaron. Te explica por qué nosotros no bautizamos en agua. Porque la Biblia dice que hay un solo bautismo y es el del Espíritu Santo. Te explica por qué nosotros no ayunamos. Te explica por qué no le decimos a la gente que un pedazo de pan y jugo es el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo eso te lo explica. Este libro te deja con el conocimiento de la gracia para seguir creciendo. Y aquellas personas que adquieran este libro le van a obsequiar este otro gratis, que este libro vale igual que aquel, $19.95, pero este te lo van a dar gratis, que se llama Predestinados para la Sobreabundancia. Te va a enseñar qué es lo que Dios dice sobre tu finanza, te va a enseñar cómo administrar, te va a enseñar todo sobre la finanza. Y entonces vuelvo a hacerte el mismo anuncio. Yo no quiero que tú lo compres, o sea, no se trata de vender libros. Quiero que me escribas a info@victoriogarciabarbon.com y solamente me diga: pastor, estoy interesado en la oferta del libro que usted anunció, para nosotros saber y poderle decir a la casa de publicaciones cuántos libros es la tirada que ellos tienen que hacer, para que no hagan de más ni hagan de menos. Es un libro especial, estupendo para un regalo, para regalárselo a un pastor que tú quieras que conozca la gracia, gente que tú sabes que son evangélicos pero que están llenos de rudimentos y no echan adelante, no saben orar. Ese libro es una herramienta especial para poder hacer un buen regalo. Te recuerdo suscribirte a la página. Ahí es donde nosotros mandamos las informaciones, las comunicaciones. Es muy probable dentro de breve y no muy lejano que hagamos un seminario de 3 enseñanzas el mismo día, pero solamente vamos a hacer el seminario a las personas que se inscriban. Va a ser un seminario online, en línea. Le vamos a mandar un código para que ellos puedan entrar y ver el seminario. Para eso usted va a tener necesidad de estar inscrito, porque es a través de la suscripción que le vamos a enviar la invitación para que usted se apunte. Así que, dicho esto... Pero ya tú no me dejas saludar a mí. Saludamos a todos esos bendecidos, a los carísimos. La semana pasada estuvimos hablando de los carísimos. O sea que fue un precio muy alto el que hubo que pagar para podernos tener a nosotros comprado, por habernos comprado a precio de sangre. Así que le doy muchas gracias al Señor por permitirnos entrar hasta donde usted está. Le damos gracias al Señor también porque usted está ahí esperando esta palabra tan maravillosa. La continuación. Es la continuación. Sí, la semana pasada estuvimos explicando lo que quería decir salvación, que en la Biblia no aparece. Son 2 palabras griegas: souso, que quiere decir rescate, y soteria,
que quiere decir redención. Sí. Pero salvación, nunca nosotros fuimos salvos, fuimos siempre eternos. Así Entonces es. no podemos perder lo que nunca tuvimos. Sí, Entonces señor. cuando a la gente la amenazan que van a perder la salvación, eso es falso con toda falsedad. Y lo que hacen es crearle temor a la gente y inseguridad. También estuvimos hablando que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Estuvimos hablando que cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo, que fue de donde Dios lo formó, y el espíritu Vuelve a Dios. regresa a Dios, que fue el que lo dio. O sea, Así es. imposible. Estuvimos hablando de que el salmista dice: vosotros dioses sois, haciendo el paralelo de Génesis 1:26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y estuvimos viendo allí también que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. Y vimos que el Espíritu Santo que Él nos los dio para que estuviera con nosotros para siempre. Que decir que la gente se va para el infierno, yo he oído pastores muy renombrados decir, quizás me está oyendo, y a lo mejor se acuerda, que una noche en Expolit, en la exposición de los libros que se hace cada año, él estaba hablando por un micrófono para la radio, y cuando me vio entrar, dijo: porque el infierno está lleno de cristianos. Ahora, a ver, explícame eso como si yo fuera de kindergarten. O sea, el cristiano es uno que está sellado con Cristo. Y dice este pastor renombrado, que está en Enlace y la televisión, y es muy famoso, que el infierno estaba lleno de cristianos. Pero gracias a Dios por este ministerio, que le abre los ojos a la gente, ¿verdad? Gracias a Dios por libros como este, La Revelación del Misterio Escondido. Estuvimos hablando todo eso, y yo quiero, antes de darle continuación al mensaje de la vez pasada, que estuvimos hablando del hijo pródigo, y nos quedamos ahí cuando él regresó a la casa, y el padre lo vio de lejos, y corrió y le besó. Nos quedamos ahí, hoy vamos a darle continuación, pero yo quiero hacer un comentario sobre Hebreos capítulo 5 y hacerle notar a la gente, que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, como la tenemos nosotros. La Biblia fue escrita en pergaminos, a base de pensamientos. O sea, el escritor tenía un pensamiento acerca de algo, escribía, terminaba el pensamiento, y después en el mismo pergamino, cuando tenía otro pensamiento, pues continuaba escribiendo. En muchos casos tenían lo que se llama, oye, tengo la etiqueta de la camisa, me pica. Después, si no me la estoy por arrancar, pero tú después me la quitas. Me tiene, en muchos casos tenían lo que se llamaban escribientes. Para ellos no cansarse, ellos recibían el pensamiento de parte de Dios y lo dictaban al escribiente, y el escribiente escribía. Entonces, el error que cometen los estudiosos de la Biblia y los que predican es que se sujetan y se limitan a leer la Biblia en capítulos y versículos. Y por ejemplo, empiezan en el capítulo 5 y terminan cuando termina el capítulo 5 ya tenga 8 versículos o tenga 20. Y no se dan cuenta que el que dividió el pergamino en capítulos y versículos, lo puso en este libro, lo dividió mal. Que los pensamientos, vamos a decir, un capítulo 5 tiene 14 versículos. Espérate. ¿Tiene cuántos versículos? 14. 14, ¿verdad? Voy a buscarlo aquí yo, para estar junto contigo. Tiene 14 versículos. Empieza en el verso 1. Aparentemente el capítulo 5 termina en el verso 14, pero no es así. Continúa en el capítulo 6 hasta el verso 3.
O sea, para entender lo que vamos a leer ahora, no se puede parar de leer, porque el pensamiento no comienza en el verso 1, comienza en el verso 11. En el verso 1 empieza, en el capítulo 5, un pensamiento conforme al reposo de Dios, que dice, desde el capítulo 4 viene hablando del reposo, y dice, así como Dios ha reposado de sus obras, quiere que nosotros reposemos también de las nuestras. Y sigue hablando, y allá en el verso 11, dice acerca de esto. Entonces, ¿Acerca de qué? La pregunta es acerca de qué, pues acerca del reposo. Porque el que obra no está en reposo. Reposo y obra son dos cosas totalmente opuestas. Claro. Entonces, dale lectura al capítulo 5, del verso 11 hasta el 14. Yo hago un comentario, entramos en el 6, que es continuación del 5, lees hasta el 3 y yo hago un comentario, y entonces entramos de lleno a darle continuación al mensaje anterior del hijo pródigo. Dale. De Lucas 15. Dale. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Y por qué se hace difícil? Lo dice ahí. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Quiere decir que Pablo estaba hablando un material y se le hacía difícil de explicar, no porque fuera difícil, porque Dios no nos pone nada difícil, Ajá. sino porque ellos se habían hecho tardos para oír. Y cuando tú buscas en el griego, la palabra tardo se traduce a como si la persona fuera un lerdo o un mongólico, un retrasado mental. O sea, Pablo lo que está diciendo es, a mí se me está haciendo difícil de explicar el reposo de Dios, no porque sea difícil, sino porque ustedes tienen una mente retrasada. Y no hay cosa más que retrase la mente a la gente que la religión, que te hace creer cosas que no son. Entonces sigue. Porque debiendo ser ya maestros, Vaya. después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Ahí te lo dice claro, que después de tanto tiempo sentado en el banco de la iglesia, cuando ya deberían ser maestros, todavía son niños en la palabra, todavía hay que estar orando por ellos, todavía hay que estarlos poniendo en la listica de oración, todavía tienen que ir a consejería con el pastor. Yo aprendí una cosa en el pastorado, que cuando la gente venía a pedirme consejo de algo que querían hacer, yo enseguida le preguntaba, ¿por qué tú me vienes a pedir consejo de eso que tú quieres hacer? ¿Verdad que tú sabes que no está bien? Por eso es que vienes a pedir consejo. Porque si tú supieras que está bien, tú no tienes que pedirle consejo a nadie. Entonces, son niños, necesitan la consejería del pastor, se quedan en la casa y necesitan que los llamen por teléfono. Como un bebé, leche. Necesitan que los vayan a visitar, se quejan. Fíjate, hace 3 semanas no me congrego y nadie ha venido a verme, ni el pastor me ha llamado para ver qué me pasa. Niños, hay que estarle enseñando los primeros rudimentos, de ponerle las manos, de que pasen al altar, de que se arrepientan, de no vayas a la playa, no faltes a la iglesia porque te pierdes y el diablo te lleva. Tú ves, son niños en la palabra. Entonces hay que darle lechita. No se le puede dar alimento sólido. Y yo te digo, yo doy gracias a Dios por la audiencia que tenemos nosotros. Es una audiencia que cada día que pasa, a mí no me da el tiempo para contestarle a la gente las inquietudes que ellos tienen. Las preguntas que se zumban a esa gente. Preguntas que a cualquier otro pastorcito de estos, famoso y con la iglesia llena de miles de personas, los dejaría con los pantalones en el piso. Preguntas que hacen gente que no son pastores, pero que han sido introducidos a la gracia y están inquietos por muchas cosas que dice la Biblia, que las iglesias las enseñan mal. Dice,
Y todo aquel, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche ¿Qué? es inexperto En la palabra, palabra de justicia. Que uno que participa de leche, de que es niño, ¿es inexperto en qué? Porque es niño. Por favor, es inexperto en lo más, en lo más importante, en lo más básico que podemos tener nosotros. Que Jesús se atrevió a decir, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pues son inexpertos en la palabra, no saben orar. Tienen que estarle diciendo a la gente que oren por ellos. Entonces, sigue diciendo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra. Para el uso de la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Claro, el que es maduro y ha hecho uso de la palabra, está entrenado en el discernimiento del bien y mal. Ese no le tiene que estar preguntando a nadie, ¿tú crees que si yo hago esto es malo o bueno? No tiene que hacerlo, porque el uso de la palabra que está sembrada en el corazón de esa persona, en la mente, en el alma de esa persona, cuando él mismo se cuestiona, tengo deseo de hacer esto, o se me ocurre hacer esto otro, ¿será bueno o será malo? Él no tiene que ir a preguntarle a nadie. La propia palabra que está ya en él lo hace discernir si es bueno o es malo. Entonces sigue leyendo el 6, que es continuación al 5. Por tanto... ¿Viste? Mira. Leímos del 5, en el 5 del 11 al 14 y en el 6 dice, por tanto, dando continuación. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oído. Quiere decir que para ir a la perfección o a la madurez hay que dejar la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Lo que Cristo enseñó en los días de su carne. ¿Qué enseñaba Jesús en los días de su carne? Lo que se enseña en la sinagoga, porque no existía la iglesia, claro. No existía la gracia. La gracia existió después que Jesús murió, y resucitó y ascendió a los cielos. Ahí comienza la gracia. Así es. Dice, echando otra vez, ¿el qué? Echando otra vez el fundamento. ¿De qué? Del arrepentimiento. Ahí está. ¿Cuántas veces tú te vas a arrepentir? Ya conocemos lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Volví en sí. Me puse en movimiento. Y regresé al lugar más alto, que estuve con Dios en el día de mi creación, que son los lugares celestiales, es la eternidad. Dice en Efesios 2:6 que ya yo he resucitado y que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ya tú regresaste al lugar más alto. ¿Cuántas veces tú puedes regresar al lugar más alto? Así es. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dejando ya la doctrina de qué? De estarle diciendo a la gente todos los domingos que se tienen que arrepentir. Porque es que esos pastores no saben lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. ¿Qué más dice ahí? Arrepentimiento de obras muertas. De la fe. Hay que dejar la fe en Dios basado en lo que yo hago. Yo no puedo tener fe en Dios basado en mi obra, en que yo ayuno, en que yo oro, en que yo vigilo, en que yo leo mucho la Biblia. Mi fe tiene que ser basada en el sacrificio de lo que hizo Jesús. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, tienen que dejar la fe en Dios basado en las obras. Se acabaron las obras. ¿Qué más dice? De la doctrina de bautismo. Fíjate que es con ese. Porque los judíos tenían 16 bautismos diferentes. Entonces Pablo les está diciendo que para ir a la perfección o a la madurez hay que dejar ya la doctrina de bautismos. Estarle diciendo a la gente la mentira de que cuando se zambullen en el agua los pecados de ellos se quedan sepultados ahí.
Todo el mundo que me está escuchando ahora sabe, aunque nunca lo hayan confesado, empezando por los pastores, los apóstoles, los patriarcas, los obispos, los papas de Roma, saben que no importa si lo zambulleron 1, 2 o 3 veces bajo el agua, los pecados no se quedaron sepultados ahí. Los pecados fueron borrados gracias a la sangre de Jesús. Así, Señor. Porque los deseos engañosos te zambulleron con ellos y saliste con ellos. ¿Qué más dice? Bautismos de la imposición de manos. Está poniéndole las manos a la gente, resurrección de los muertos y está hablando a la gente de un juicio eterno. No hay juicio eterno. Ya tú fuiste juzgado y saliste inocente. Porque se celebró un juicio. Sí, señor. Sí. Hubo un fiscal que se llamaba Satanás. Hubo un juez que se llamaba el Padre Eterno. Y hubo un abogado que dice la Biblia que si alguno ha pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. El que se presentó a ese juicio donde a ti y a mí nos acusaban, fue uno llamado Jesús y te defendió. Y cuando dictaron la sentencia de que tú eras culpable, Jesús dijo, el precio que hay que pagar, la fianza, la multa que hay que pagar por todo lo malo que hizo Victorio, la pago yo. Y entonces el juez dijo, como el daño ya fue pagado por Jesús, entonces yo a Victorio lo declaro inocente y se puede ir libre. No hay juicio eterno. No hay juicio eterno. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Como dijo uno por ahí, eso está brutal. Bueno, vamos a ir a Lucas 15 y a ver si terminamos en esta ocasión esto tan maravilloso. Acuérdense de suscribirse, si no se van a perder el seminario. Ahí me estaba acordando yo, pastor, de que nosotros tenemos una herencia. Sí. Pero mientras seamos niños, no podemos cobrar la herencia. No podemos cobrar la herencia. Porque la herencia tiene una condición que es la mayoría de edad. O sea, tú puedes mientras ser... seamos niños no podemos... Lo dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 3, verso 29 y Gálatas 4.1. Dice que tenemos herencia, pero mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. Esa porción me Las herencias tienen dos condiciones: mayoría de edad y conocimiento. Porque tú puedes tener la mayoría de edad, pero si no tienes el conocimiento, que tienes una herencia, no vas a ir a cobrarla nunca. Claro. ¿Viste? Entonces aquí nosotros te maduramos a través de la palabra, no te andamos con ñe. Fíjate que nosotros nunca le decimos a la gente, escríbenos para orar por ti. Nosotros le enseñamos a la gente a orar por ellos, para que maduren. Le enseñamos la palabra. Ya maduraron, tienen derecho a la herencia. Ahora le damos conocimiento de que la herencia está, no para que oren pidiendo, oído. Porque tú para cobrar una herencia no necesitas fe. Si tú tienes un padre que es millonario y te deja una herencia de 10 millones de dólares, tú no necesitas creer, porque eso ya está ahí. Así es. ¿Verdad? Entonces tú no necesitas fe para la herencia que Dios te dejó. Tú lo que necesitas es que en vez de pedirla, presentarte a cobrarla. Ajá. Eso es todo. Reclamarla. Porque es tuya. Decir, yo soy fulano. Y la Biblia dice que soy coheredero juntamente con Cristo. Así que aquí estoy yo a buscar lo que a mí me pertenece. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me fueron dadas por su divino poder. Así es. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, enseñando a la gente. Entonces, buenísimo. Métele ahí en Lucas, ¿qué era? 15. Lucas 15. Nos quedamos en el 19. Pero vuelve al 11. ¿Qué tiempo tenemos ahí, productor? 25. Está bien. 20 y pico minutos. Dale. Sí, empieza por el 11. Va muy rapidito ahí. También dijo... ¿O quieres que parafrasee? Voy a parafrasear hasta el verso y ahí lo agarramos en el 20. Resulta que Lucas 15 habla de que un padre tenía dos hijos, dos. Ajá. Uno mayor y uno menor.
el menor le dice al padre, dame la parte de la herencia que a mí me pertenece. Y el padre en vida les, y bueno que la gente subraye esa palabra, les da la herencia a los dos, al pequeño y al mayor. El pequeño se va a una región lejana y por allá malgasta todo el dinero porque tiene su mente extraviada, es inexperto, ha estado toda la vida en la casa del padre, sabrá Dios en que lo malgastó. La Biblia no es específica en eso. Lo malgastó tanto que no tenía ni para comer. Entonces, no teniendo para comer, se arrima a una hacienda donde había una crianza de cochinos, de cerdos, donde los cerdos estaban comiendo algarroba. Y él deseaba llenar su barriga con algarroba, pero nadie le daba. Y estuvimos diciendo que la algarroba no es comida de humano, sí, ¿verdad? Y entonces, pasando esa hambre, dice que de momento vuelve en sí. Y dice, yo aquí pasando hambre. Sin embargo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo quisiera ser como uno de los criados. Lo que nos demuestra es que el muchacho ya había estado en la casa de su padre. Entonces yo quiero ahora, como dije la semana pasada, identificar los personajes, porque en una parábola aparecen unos personajes, pero nunca las parábolas te hablan de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo, ni de nosotros. En este caso, y vamos a dar una interrogante para lo último ahí. En este caso, el padre del muchacho representa ahí al Dios eterno. El muchacho menor, nos representa a nosotros que nos fuimos, nos descarriamos. Ahora vamos a seguir leyendo en el verso 19. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió el padre, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el padre sacó un látigo. Pero no. Y le dio con el látigo. No. Dijo, haz una caldera de aceite hirviendo y quémalo porque se fue y se portó mal. Pégale fuego. ¿Qué hizo? Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora fíjate, tenemos que recordar a qué tipo de pueblo Jesús está hablando ahí. Es un pueblo hebreo. No son cubanos, ni nicaragüenses, ni colombianos. En esta cultura, que todavía estamos en el Antiguo Testamento, ahí donde tú estás leyendo, se conoce el rito sacerdotal. Y se conoce que la ciudad y los países eran gobernadas por reyes. Entonces cuando el padre está hablando ahí de sacar el mejor vestido, ahí eso representa el sacerdocio, la vestimenta sacerdotal. Cuando habla de anillo, representa realeza. Porque hoy en día tú vas a una joyería por ahí y te compras un anillo. Pero en aquel entonces solamente tenían anillo lo que tenían realeza, porque el anillo era lo que ellos usaban como firma. Ellos agarraban un documento, le derretían un poco de cera de una vela, y ese manchón de cera que caía en la vela, ellos venían con el anillo y lo ponchaban y quedaba el sello para autentizar de que ese documento era de ese rey. Entonces él le está dando aquí al hijo, mira, sacerdocio. Le está dando reinado.
Y como el muchacho, como estaba extraviado y no sabía dónde se metía, le da unos zapatos que esto representa predestino para que no se vuelva a salir más de su carrera. Por eso en Apocalipsis 1:5 dice que Él nos limpió de todos nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahí está el muchacho vestido de rey y sacerdote. Completo. Completo. Ahora sigue leyendo. Verso 23. ¿Qué dijo el Padre a los siervos? Y traed el becerro gordo. Fíjate ahora. Observa la expresión el becerro. El Padre no dijo tráiganme un chivo, tráiganme un becerro, vayan al corral y agarren el primero que esté allí, sino que eso a mí me enseña que tenía uno preparado. Que cuando el muchacho se fue, el padre fue a los corrales y le dijo a los criados, ese becerro que está ahí, ese, me lo separan, porque yo sé que mi hijo algún día volverá en sí, y al volver en sí, volverá a su casa, y yo lo recibiré, y yo lo perdonaré, y yo correré, y yo lo abrazaré, y yo lo besaré, y yo lo vestiré con vestiduras sacerdotales, y le daré reinado, y le daré zapatos para que nunca más se vaya de la casa. Y entonces ese becerro que está ahí, me traen ese becerro para matar ese becerro y hacer fiesta. Y ese becerro lo identificamos en la palabra como a Jesús, el Cordero que Dios tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que aunque descarriados estábamos, un día íbamos a regresar, y aunque estaba predestinado el Cordero desde antes de la fundación del mundo, fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Entonces hemos identificado al Padre, a nosotros y a Jesús y a la vestimenta sacerdotal y real. Todavía nos falta identificar al Espíritu Santo, lo vamos a dejar para el final. Sigue leyendo. Dice... ¿Qué te parece hasta ahora? No. Yo estaría brincando en la silla. No. Yo prediqué de esto en Brasil una vez. Esto es una maravilla. A más de 4,000 pastores y el llanto no se podía aguantar. Porque solamente les dije que si esa era la actitud de ellos como pastores cuando alguien se había ido de la iglesia y regresaba. Si lo abrazaban y corrían y lo besaban y lo felicitaban por haber regresado, o si más bien lo condenaban y lo mandaban al infierno. Y el llanto de esos pastores estaban, como yo espero que esté, los que me están escuchando ahora. Eso es una maravilla. Bueno, sigue. Y dice, dice, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y extraviado y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora mira el 25, ahí vamos a identificar a otro. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Lo que le dijo es, ¿te acuerdas aquel becerro que estaba ahí separado? Era para él. Era para él, lo mataron. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ay, Jesús se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahora yo te pregunto, eso que está diciendo el hijo mayor, ¿es verdad o mentira?
Es mentira. Es mentira, porque si lo leímos en el verso 12, cuando el muchacho joven, el malacabeza, pidió su herencia, ¿qué hizo el padre? Les dio. Les repartió a los dos. Entonces, ¿cómo ahora él va a reclamar que a él no le han dado ni un cabrito? Ahora fíjate la analogía que yo hago. Fíjate. Este dice que trabajaba constantemente, o sea, obraba en la hacienda y nunca había disfrutado ni un cabrito. Aunque era de él, lo tenía allí, nunca disfrutó de nada. Le pasa como a la gente religiosa que no saben orar, que se pasan pidiendo lo que ya le dieron. Es el mismo caso. Esta es la iglesia religiosa, que cuando tú le hablas de oración, se arrodillan o se paran y empiezan: Padre, dame esto, Padre, dame esto otro, Padre, dame aquí. El Padre dice: pero si ya yo te lo di todo, ve y recíbelo, reclama lo que es tuyo. Ahí la tiene. Este lo tenía todo y no había disfrutado ni de tan siquiera un cabrito, a pesar de que obraba. Estos otros en las iglesias protestantes evangélicas ayunan, oran, van a los cultos de vigilia, cogen Santa Cena, y le ponen las manos, lo soplan, le echan aceite y siempre están pidiendo que le den. Sin embargo, y esto le va a molestar a alguna gente, este otro que no trabajó nunca en la hacienda del Padre, no hizo obra, cuando regresó, el Padre lo abrazó, lo besó y le dieron de todo. Maravilloso. Sacerdocio, realeza, el becerro gordo, y no echó ni una sola gota de sudor. A ver, vamos allá a darle punto final en el verso 28. 30, ¿no? No, el 28. Bueno, dale. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, Trabajando, obrando, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, tenía celo. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. A ver, ¿de dónde sacó él eso si él no estaba con el muchacho? No habla de rameras. Ve que era un bochinchoso, como la gente religiosa, que lo que le gusta es condenar y acusar y levantar bochinche, y a lo mejor este hizo esto o hizo lo otro, porque en ninguna parte Jesús, de lo que leímos antes, el relato, en ninguna parte dice que él andaba con rameras. Él lo que estaba era extraviado y malgastó su dinero. Es posible que anduviera con una ramera, nadie dice que no, pero este lo asegura, diciendo algo que él no sabe. Quiere decir que está juzgando. Claro. Ha consumido su bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. El becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si todas mis cosas son tuyas, ¿cómo tú vas a decir que no has cogido ni un cabrito? No lo cogió porque no quiso. No quiso. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había extraviado y es hallado. Entonces, mira, identificamos a Dios, el Padre Eterno, en el papá de los muchachos. Identificamos a nosotros en el mala cabeza que se descarrió, como nosotros, que todos nos descarriamos como ovejas. Identificamos en la vestimenta que Dios nos da cuando son perdonados todos nuestros pecados por la sangre de Jesús, que es realeza, sacerdocio y predestino. Entonces la gente preguntará: ¿para qué sacerdocio? Bueno, es que Él te califica como sacerdote
porque Él te dio entrada, libertad al lugar santísimo dentro del templo a través del cuerpo partido y la sangre derramada. Y el oficio de un sacerdote es confesar la palabra. Reyes y sacerdotes. Y el rey Ordena. significa posesión y ordena, no pide. Entonces, en el reinado tienes posesión y en el sacerdocio tienes posición. Son dos palabras parecidas, Ajá. pero no son iguales. El sacerdocio te da posición en el lugar santísimo. Ajá. Y en el reinado te da posesión de todas las cosas que pertenecen al Padre, Ajá. a su reino. Ajá. Y los zapatos te afirman para que tú no te vayas de tu predestino. Ahí hemos identificado eso. Identificamos a Jesús en el becerro gordo. Identificamos al evangélico protestante que no sabe orar, que ya le dieron todo y no tiene nada. Todos los días sigue pidiendo lo mismo. Porque cuando a ti te dan algo, tú lo que haces es que dar gracias. Tú no pides. Un día vamos a grabar cómo nosotros oramos, para que la gente aprenda a orar, que de nuestra boca no sale en quizás 45 minutos de oración la palabra dame. Un día lo vamos a grabar para ayudar a la gente, pero se tienen que suscribir porque eso lo vamos a anunciar de antemano y lo vamos a dar solamente a la gente que esté suscrita. No se lo vamos a dar a todo el público. Queremos estar seguros que no le estamos echando las perlas a los puercos, ¿ves? Ni los santos a los perros. Queremos que cuando nosotros enseñemos a la gente a orar y grabemos un momento de oración nuestro personal, sea para gente madura, que le vayan a dar buen uso. Entonces aquí nos faltó identificar, ¿tú sabes a quién? Al Espíritu Santo. Entonces una vez yo me pasé ahí buscándolo y no lo encontraba. Y buscaba y no lo encontraba. Y buscaba y no lo encontraba. ¿Tú sabes dónde lo vine a encontrar? En el lugar donde el muchacho volvió en sí. Que fue en la cochiquera. En los corrales de los cochinos. El dueño de la hacienda. Ahí representa al Espíritu Santo. Porque ese fue el hombre que el Padre Dios usó para mandar al muchacho al lugar donde él iba a volver en sí. Entonces, en cada parábola, independientemente a lo ridículo que pueda parecer, tiene que aparecer, mínimo, el Padre, Jesús, el Espíritu Santo y nosotros. Y en muchas ocasiones aparece la iglesia evangélica protestante identificada como que pide, como que no da gracias. ¿Tú ves ahí al hijo grande dando gracias de algo? Al contrario, protestando. ¿Tú ves a los religiosos dando gracias por algo? ¿Por qué es la listica? Apúntate en la listica. ¿Es listica de qué? De peticiones. ¿Tú has oído alguna vez algún pastor? Aquí hay una cajita o aquí hay una urna para que usted haga su lista de agradecimientos. Porque tú llevas igual que yo casi 40 años en esto. ¿Tú has oído algo alguna vez eso? Jamás. O en la radio o en la televisión, llame para ponerlo en la lista de agradecimientos. No, llame para ponerlo en la lista de las peticiones. Ahora tú oyes esas maratónicas que hacen esta gente pidiendo dinero. En algún momento tú lo has oído a esos pastores diciendo llame y dé una ofrenda y cuéntenos un agradecimiento que usted tenga a Dios. No, llame, denos una ofrenda y díganos su petición, que nosotros vamos a orar para que Dios haga esto o haga lo otro. Dios ya no hace nada. Así es. Ya Dios hizo todo lo que iba a hacer. Ya Jesús hizo todo lo que iba a hacer. Dio su vida por nosotros. El único que en este momento le podemos pedir ayuda, lo dice la palabra. Jesús lo llamó nuestro ayudador, nuestro consolador, que estaría con nosotros para siempre.
Y Pablo dice que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Sí, Señor. Pablo tenía una situación que lo narra 2 Corintios 12 y oró 3 veces y el Señor le dijo: Pablo, no pidas más nada, ya me tienes cansado. Bástate en mi Deja eso gracia. ya, que mi gracia te sea suficiente. Así es. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona es en tu debilidad, no en la obra que tú haces. Entonces, aquí, mientras más débil, mejor. Cuando yo encuentro una parte en cual soy débil, que no he podido agarrarla, yo le pido ayuda al Espíritu Santo. Así es. Y te puedo testificar que nunca me ha fallado. Ni a mí tampoco. Nunca me ha fallado porque para eso está ahí. Ese es mi ayudador. Bueno, se nos acabó el tiempo. Saludamos a los eternos. Les recordamos el suscribirse porque vienen cosas, seminarios, vienen ofertas de libros, viene que vamos a grabar un rato no le quiero decir oración, La declaración. un rato delante de la presencia de Dios. Así también. Vamos a enseñarlos cómo se hace, pero tienes que estar suscrito. Si no estás suscrito, no te va a llegar el anuncio, alguien te lo va a contar por allá, y entonces ya no va a ser lo mismo. Así que te declaramos eterno, bendecido, completo, no te falta nada, Así es. y será hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós.